Ahora vamos a analizar el otro caso. Vamos a analizar un circuito, o sí, un circuito que tiene un transistor NPN en configuración de emisor común. Y debemos utilizar el modelo RE para encontrar los parámetros faltantes, que serían la impedancia de entrada, la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente. En este caso vamos a asumir que la impedancia de salida es infinita, es decir, infinitos ohmios. ¿Con qué datos contamos en esta ocasión? Tenemos el parámetro beta de ganancia de corriente, que sería 80. Recordemos que beta tampoco tiene unidades, así como el alfa, porque relaciona en este caso las corrientes y se anularían los amperios y quedaría sin unidades. También tenemos la corriente de emisor en DC y sabemos muy bien que este parámetro es para calcular la resistencia RE del transistor, que a su vez nos indicaría la impedancia de entrada. Nada más que en esta configuración hay que hacer algún cálculo además de ese. Y tenemos la resistencia de carga que se va a conectar en la salida, que es igual al del caso anterior, que sería de 1.2 kilo ohmios. Entonces lo primero sería en este caso determinar el circuito o el modelo RE que representaría esta configuración. Entonces, en primer lugar, tenemos nuestras entradas, que son la base y el emisor. Y en la entrada va conectado el respectivo diodo que representa nuestro transistor. Ahora, lo que cambia esta configuración con respecto a la de base común es que ahora vamos a conectar la fuente de corriente en este extremo, que sería siempre el colector. Tenemos la fuente de corriente y la corriente ingresaría al dispositivo, a diferencia de la configuración de base común que teníamos anteriormente. Entonces, aquí tenemos el terminal de base, terminal del emisor, que es común en la entrada y en la salida, y el terminal del colector, que tiene su fuente de corriente, cuyo valor de corriente es I sub C, que sería igual a beta corriente de base. Aquí esta es la principal diferencia con respecto a la configuración anterior, que la corriente del colector se definía en términos de la del emisor, que era la de entrada. Ahora la corriente de entrada va a ser la corriente de base, que es la que vamos a tener en este extremo ingresando al dispositivo. Y la corriente del colector ingresaría también por este extremo, sería la que tenemos aquí. Podemos ver que ahora la corriente del colector ingresa al terminal, por lo tanto va a tener el mismo sentido que la corriente de salida. Eso es una ventaja porque así no vamos a tener que hacer el cambio de signo para mantener la convención, ya que tienen la misma dirección. Finalmente, tenemos que conectar nuestra resistencia de carga en la salida, que sería la que conectamos aquí. La llamaríamos RL y sabemos que esa es de 1.2 kilo ohmios. A través de esta resistencia va a circular la corriente de salida, que tendría esta dirección, y también vamos a tener aquí nuestro voltaje de salida. La corriente de entrada es la misma corriente de base y el voltaje de entrada tendría esta polaridad. Y básicamente así es como se representaría nuestro circuito equivalente RE para el transistor en emisor común. Ahora vamos a hacer los cálculos respectivos. En primer lugar vamos a determinar la resistencia RE y ya conocemos muy bien la ecuación, son 26 milivoltios dividido entre la corriente de emisor en DC. En este caso serían 26 milivoltios dividido entre el parámetro que se nos da, que es de 2 miliamperios, y el resultado entonces de ese valor sería de 13 ohmios. Podemos ver que la resistencia del diodo RE es una resistencia bastante baja, y también podemos saber que a partir de esa podemos determinar la impedancia de entrada. En el caso del emisor común habíamos calculado o hemos determinado que la impedancia de entrada va a ser igual a beta multiplicado por esa resistencia RE, a diferencia del de base común, que solamente era la resistencia RE. Pero bueno, ya contamos con ambos parámetros. Beta es 80, que se nos dio como un dato,
y lo multiplicamos por los 13 ohmios que encontramos, y al final la impedancia de entrada de nuestro transistor va a ser de 1040 ohmios, o lo que es igual 1.04 kiloohmios. Entonces la impedancia de entrada para un transistor en configuración de emisor común es bastante grande en comparación a lo que teníamos en el ejemplo de base común. Esa es una de las características que diferencian una configuración con la otra. En este caso la impedancia de entrada es grande, mientras que en base común la impedancia de entrada era pequeña. Ahora pasemos a determinar la ganancia de voltaje. Y como habíamos visto en ecuaciones en las clases anteriores, la ganancia de voltaje para el emisor común es simplemente la ecuación menos RL sobre la resistencia RE. También son datos que ya contamos con ellos. RL es 1.2 kiloohmios dividido entre la resistencia RE que la calculamos hace poco, que es de 13 ohmios. Entonces finalmente la ganancia de voltaje al ingresar estos datos nos quedaría de 92.3077 y en este caso no tiene unidades porque es una ganancia. Básicamente esto nos está diciendo que el voltaje de salida va a ser 92.3 veces más grande que el voltaje que se aplique en la entrada. Eso es bueno porque básicamente estamos viendo que hay una amplificación de voltaje en nuestra configuración de emisor común. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la corriente? Básicamente en un emisor común la ganancia de corriente va a ser igual al parámetro beta. Y ese pues ya es un dato, básicamente es de 80. Es decir, la corriente de salida va a ser 80 veces más grande que la corriente de entrada. Esa es la ventaja de esta configuración de emisor común, porque ya vimos que amplifica el voltaje, tenemos una ganancia de voltaje aceptable, y también amplifica la corriente. Es decir, al amplificar ambas cosas, sabemos que este amplificador es uno diseñado para potencia, porque al aumentar voltaje y aumentar corriente, naturalmente la potencia también va a ser amplificada. Esa es la principal diferencia con respecto al de base común, porque en el de base común amplificábamos voltaje, pero no así la corriente. Entonces la potencia no se iba a ver tan beneficiada. En este caso sí, al amplificar ambos parámetros, la potencia se ve aumentada en nuestro circuito. Pero aquí surgen las principales preguntas. Está bien, estamos amplificando voltajes, corrientes o potencia según el caso. Pero ¿de dónde sale esa energía? Porque nosotros sabemos que la energía no se crea ni se destruye, tiene que venir de alguna parte. Y acá en el circuito que estamos analizando no vemos de dónde puede salir. No es posible que se cree de forma mágica sin surgir de algún punto. Entonces, en las siguientes clases vamos a analizar las configuraciones que utilizan transistor completas con componentes periféricos y con fuentes de donde se obtiene la energía para poder amplificar estas señales. Entonces, en las siguientes clases vamos a aclarar esa duda y vamos a ver ya las configuraciones prácticas que se utilizarían para poder crear amplificadores de señal. Espero que haya quedado claro y nos veremos en la próxima.